vengo a pedir, a rogar que se vaya conmigo. Yo quiero vivir mi vida hasta la final. Quiero morir en mi departamento. Quiero que esté conmigo. Con todo respeto, amor y cariño, le digo a mi hija que no. Papá, tú estás muy solo en ese departamento. Que no piensen que me voy a ir con una de ellas, con ninguna. Yo quiero vivir mi vida solo hasta cuando Dios me tenga con vida. Quiero divorciarme. Él me engañó. Nunca me llevé bien con ella. Pedía permiso para ir a ver a su hijo que estaba hospitalizado y se iba a las carreras. Porque tú le prohibías que me viera. Si no lo llaman ahora que falleció, no vienen. Yo lo iba a ver el día que había visita. Apenas falleció mi hijo, llegó a la casa al otro día a que quería parte del departamento de su hijo. Rosa y Patricia necesitan que su padre se vaya a vivir con ellas. Lo ven sumido en la más profunda soledad tras el fallecimiento de quien fue la mujer de su vida. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Rosa y doña Patricia y don Pedro. Bienvenidos todos. Buenas tardes, Muy señorita. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Señorita, yo quiero que mi padre se venga a vivir conmigo. Porque él vive solo en un departamento y yo quiero cuidarlo. Yo quiero que esté conmigo para que esté con sus nietos. Él vive solo y no quiero que le pase nada en su casa, en su departamento. Yo le vengo a pedir, a rogar que se vaya conmigo. Don Pedro. No, señorita. Con todo respeto, amor y cariño, le digo a mi hija que no. Ellos se casaron, formaron su hogar y tienen que vivir su vida. Y yo la mía. Yo vivo en lo propio. Es un departamento que es suyo. Sí, señorita. ¿Y vive solo ahí? Sí, señorita. Los que creemos en Dios no estamos nunca solos, señorita. Y la soledad tampoco tiene por qué ser algo malo. Yo ya estoy acostumbrado, llevo 3 años sin mi pareja que se me fue. ¿La madre de ustedes? Sí, la madre de las dos, ella. Ella fue la quise mucho a ella, tuvimos 50 años juntos, 50. conviviendo. Yo no he sido nunca casado. ¿No se casó jamás? Y ya está, tampoco. ¿Y por qué no se casó? Mire, yo cuando joven viví con 2 personas, una 4, otra 6 y ese 10. Y con la que se me fue, 50 años, 60 años, con piernas suaves. ¿Un buen matrimonio? Buena convivencia. Ellas fueron bien criadas, bien cuidadas por la madre, tuvieron buena madre. Pero padre... Y el papá estaba trabajando. Son sus únicas 2 hijas. Para mantener a sus hijas. Son solo ustedes 2. Eso es lo que les digo yo. Eso tienen que comprender. Yo quiero vivir mi vida hasta la final. Quiero morir en mi departamento. ¿Ahí vivió toda su vida? 30 años llevo yo. O sea, llevan 20 años juntos con su mujer cuando se fueron a vivir a ese departamento, 30 años viviendo en ese departamento. Hoy usted tiene 81 años, ¿cierto? Yo 81 cumplí. 81. ¿Y cómo se siente? En septiembre cumplo los 82. Perfecto, señorita. Con el favor de mi Dios. ¿Y quién hace las cosas en el departamento, usted? Yo, señorita. Me cocino, hago lo que tengo que hacer, po. ¿Tuvo que aprender eso cuando fallece su señora o ya lo hacía desde antes? ¿Perdón? Cuando fallece su mujer, ¿tuvo que aprender a llevar la casa solo o lo hacía desde antes? Cuando estaba en vida. Ah, ya, hacían las cosas juntos. Haga esto aquí, haga esto acá, haga esto acá, hágalo así y hacerlo así. ¿Cocinar, por ejemplo? Una vez, ya no estaba ella, me puse a cocinar lo que ella me había enseñado. Y me emocioné, pues. Estaba cocinando y estaba llorando. Estaba acordándose. Claro, por lo mucho que la quise. Pero papito, Te nosotros... agradece mucho. Papito, Entonces ellas nosotros fueron te bien queremos criadas cuidar. y bien enseñadas por la mamá. Tuvieron una linda y buena mamá. ¿Y por qué cree que sus hijas Lo digo con están orgullo. tan desesperadas porque usted está solo? Porque estás solo. ¿Perdón? ¿Por qué cree que sus hijas están tan desesperadas porque usted está solo No sé, pues, al nivel de pedirle que se vaya a No vivir sé con cuál es ellas? la idea. Está corriendo peligro. ¿Vivirme con señorita. ella? No, Solo. yo no me voy con ella. Que sigan viviendo su vida con los esposos que tienen y sus hijos que tienen. ¿Se lleva bien con los maridos de sus hijas? Y despreocúpense de mí. ¿Se lleva bien con los maridos de sus hijas? Hasta por No ahí. se puede. Ah, hasta por ahí. Yo creo que es una persona la que le está metiendo en cabeza a ella
quizátelo para acá, quizátelo para acá, quizátelo para acá. Yo creo que el esposo de ella la que le... ¿Y por qué cree que lo haría? Porque yo creo que sí. No, pero ¿cuál sería la intención porque la otra vez, con el poco tiempo que murió mi compañera, dijo el caballero, cuidadito pues, con que se le venga a meter a alguien aquí al departamento y vaya a quedar sin departamento. ¿Qué está diciendo con eso? Señorita, por favor. Lo que pasa es que papá le han tratado de meter 2 señoras a la casa de él. 2 señoas. ¿Cómo de meter 2 señoras? Vecinas. Vecinas. ¿Ya? Primero era una que vivía en el... nosotros vivimos en departamento. Había una señora que en el 3er piso, que tenía una sobrina del sur y que no llevaba dónde tenerla, le dijo al papá si la podía recibir ahí. El papá le dijo que no. Pero hace poco que volvió una vecina de otro lado a vivir ahí y ella se hizo muy, muy amiga del papá. Incluso el papá nos llamó a nosotras para decirle que le iba a prestar una pieza en nuestra casa. O sea, en la casa de él. En la pieza donde nosotros llegamos cuando lo vamos a ver el fin de semana. Entonces me parece que es el riesgo que está corriendo él solo. Que alguien se le meta en la casa y que lo tiren a él para afuera. No, señorita, eso no va a pasar. Incluso la señora ya tiene cosas de la señora. Sí, incluso ella le dejó cosas para guardar en su casa. ¿Y eso es un favor o le pagan por guardar esas cosas? No, un favor nomás. Pero no es por interés. Pero yo pienso que ella va a volver. Porque ella tiene su esposo. Sí, pues. ¿Y qué piensa de este temor de sus hijas de que alguien puede entrar a la fuerza a su casa? Ideas de ella. ¿Usted cree que no es fundado eso, que no tiene justificación? No tiene fundación, perdone. No. Pero él no los va a visitar a nosotros. Porque yo estoy seguro que no vaya a admitir a nadie en ella. Porque, para que no se tomen al departamento. Él no los va a visitar. ¿Dónde está este departamento? En Los Valledor. En Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, sí. ¿Y ustedes viven en Lampa? Sí, nosotros vivimos en Lampa, sí. O sea, es bastante retirado. Bastante retirado, pero estamos viniendo constantemente para acá a verlo. ¿Qué es constantemente? ¿Cada cuánto tiempo ven al papá? Cada 3 días, digamos. ¿Se turnan? Nos turnamos. Yo últimamente estoy trabajando hace 3 meses en un jardín infantil. Es que lo fui a ver para el Día del Padre, pero anteriormente sí hemos ido. En la pandemia también fuimos. ¿Y usted? Yo he ido, yo estuve allá incluso con él ahí, en la casa. ¿Cada cuánto tiempo va usted? Yo cada 3 días. ¿Sí? ¿Siempre? Siempre. Ya, o sea, están en contacto constantemente con el caballero. Y lo llamamos todos los días, señorita. Incluso lo llamamos y él cuando está enfermo, como que se le apaga la voz. Me sentí martirio cuando está enfermo y una de las dos corre a la casa a verlo. Y otras veces dice que está súper bien. Y ahí tiene a la vecina que a veces la ayuda, sí. Y si él accediera, en el supuesto que él accediera a vivir con alguna de ustedes, ¿con quién viviría? Conmigo. ¿Y dónde? En mi casa. ¿Y tiene espacio suficiente el caballero? Sí. ¿Hay una pieza? Sí, hay una pieza que es para él. Está destinada para él. Siempre ha estado destinada para él. Incluso cuando estuvo enfermo, ¿cuántos meses estuvo? Sí, como 2 meses. Porque estuvo enfermo y ahí tiene la habitación mi hermana. Yo la tengo ahí, yo reservada para él. ¿Y si el caballero no quiere ir a vivir con usted? Que hagamos eso de la visita. Bueno, si ahora mi padre no quiere ir con nosotros, yo quiero pedir que se comprometa ante usted que vaya los fines de semana, que sea para la casa, para nuestras casas. Porque nosotros le emprestamos... Nosotros necesitamos que esté con nuestros hijos, con nuestros nietos, que disfrute sus nietos. ¿Que se quede el fin de semana en la casa o que vaya? Que se quede el fin de semana en la casa. O por ¿Estaría dispuesto a ir a alguno de los fines de semana a ver a sus hijas? Ahora que andan esta enfermedad, no estoy de acuerdo en visitar tanto a los niños. ¿Lo encuentra peligroso? Hay que llevarlo en el corazón. Hay que llevarlo en la mente y en el corazón. Es que pero padre, no andas con ellos ahí. Papá, tú estás muy solo en ese departamento. Estás muy solo. Una cosa bien dicha. Que no piensen que me voy a ir con una de ellas. Con ninguna. Yo quiero vivir mi vida solo hasta cuando Dios me tenga con vida. Pero papi, yo todavía puedo hacer mis cosas, con el favor de Dios. ¿No será que aún tiene mucha pena todavía por la pérdida de su mujer?
Que no piensen que me voy a ir con una de ellas, con ninguna. Yo quiero vivir mi vida solo hasta cuando Dios me tenga con vida. Pero papi, yo todavía puedo hacer mis cosas, con el favor de Dios. ¿No será que aún tiene mucha pena todavía por la pérdida de su mujer? Puede que sea, también todavía. Por eso que no me quiero salir de ahí. Es respetable, pero entonces la forma a lo mejor es distinta a lo que hay que hacer. Yo encuentro, le vamos a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos que nos acompañe en esta conversación, porque encuentro que es una falta de respeto no escuchar a las personas adultas, no respetar lo que ellos quieran. Estoy de acuerdo con usted que es una falta de respeto, no corresponde. Pero también hay que entender que los hijos es natural que estén preocupados porque uno va envejeciendo, porque uno ya no es tan independiente, porque a lo mejor uno necesita colaboración para hacer ciertas cosas y porque la soledad muchas veces, don Pedro, yo al igual que usted, a mí me encanta la soledad. Yo encuentro que uno la puede disfrutar y no tiene por qué ser algo negativo. Pero tiende a asimilarse, Pamela, con depresión, con pena y a la gente le complica aceptar que alguien quiera estar solo. Sí, tenemos esta tendencia a creer que siempre tenemos que estar llenos de gente y hay gente que puede disfrutar de su soledad, que disfruta de ellos mismos y que aprenden a relacionarse. Eso es muy bueno. En este caso, don Pedro está viviendo un duelo muy potente. Y acá sí se mezcla con la pena y ahí está la razón también de aferrarse a este departamento. Él tiene una historia de amor preciosa con su mujer. Y él me dijo algo que yo creo que es clave. Él me dijo, acá están mis recuerdos. Acá está todo lo que ellos construyeron juntos. Y eso es algo que para él es muy difícil de desarraigar, sobre todo en este minuto, en donde, pese a que han sido 3 años, él está en pleno duelo todavía y está vivenciando su duelo todos los días en esa casa. Y es algo, don Pedro, que yo además... Yo tengo una foto, su florcita, bien lindo, converso con ella todos los días, la saludo en la mañana, me despido de ella en la noche. Cuidado con las velas. Me despido de Dios y de ella. ¿Te prende velas? Me río con ella, hasta bailo con ella. ¿Sí? ¿Sabe, don Pedro, que con usted estamos teniendo una oportunidad quizás por primera vez en el programa? Porque muchas veces hablamos desde la teoría sin tener un ejemplo palpable de lo importante que es mantener a las personas adultas en el lugar donde ellos se sienten cómodos, donde es su hábitat. Sí. Y las razones son exactamente las que está explicando don Pedro. El arraigo, la sensación de pertenencia. Y yo entiendo a las hijas, porque ustedes son más jóvenes. Y cuando uno es joven se puede cambiar. Puede construir arraigo en otras partes. Puede construirlo en sus familias, en sus hijos. Lo que a don Pedro le queda en este minuto es el recuerdo. Es lo que ellos construyeron. Él está enamorado de su mujer desde los 15 años. Y me dice que se casaron entre medio, pero volvieron a encontrarse porque este era su amor de la vida para él. Y esa necesidad que él tiene de mantenerse en su lugar, el que él creó, en donde él siente que pertenece, es muy potente y probablemente ni siquiera es falta de cariño, sería perjudicial para él desarraigarlo en este momento porque le va a costar muchísimo adaptarse y puede traer consecuencias físicas y emocionales y cognitivas para él. No, sí, nosotros hemos conversado eso con mi hermana, de dejarlo, de respetar su decisión de estar ahí. Pero el temor es que cuando se meten vecinas que, por ejemplo... por eso, pero hay que ir avanzando en puntos. Si ustedes dicen, aceptamos y comprendemos que no es bueno mover a mi papá de ahí, por muchas razones. La primera, la más importante, porque él no quiere. La segunda es porque a ninguna persona, adulto mayor, le hace bien lo que está explicando Pamela, desarraigarlos, sacarlos. Es su hábitat, es lo que ellos conocen. Y además está lleno de recuerdos, tiene una razón muy potente, muy fuerte el estar en ese departamento. Sí, porque aguantan cosas de mi mamá. Entre ellas, el luto o el duelo que él está viviendo por la pérdida de su mamá. Entonces, ya tenemos eso. ¿Vendrán otros puntos? Por supuesto que hay otros puntos, que algunos de los cuales yo he conversado con don Pedro. Tenemos la suerte que don Pedro tiene 81 años, está acá y está súper bien y es absolutamente autovalente. Pero don Pedro, yo creo que usted está consciente, y si no lo recalcamos, esa
autovalencia va a ir disminuyendo con los años. Es un proceso natural. Ojalá que se mantenga el mayor tiempo posible, pero va a haber un minuto en que va a necesitar ayuda para cocinar, quizás para levantarse, quizás para el aseo. ¿Usted ha pensado alguna solución para el caso que usted necesitara ayuda en la casa? Pero todavía no, pues, señorita. ¿Y si eso ocurriera? ¿Se ha imaginado ahí que veremos, ahí veremos a qué punto vamos a llegar. Pero está abierto a conversar con sus hijas. Solo Dios sabe nomás. ¿Está abierto en el caso que suceda a buscar una solución con sus hijas? Si pueden nomás, si no, no nomás. Pueden y quieren. Ya, pues. Te lo agradezco delante de la señorita. Ya. Sí. Pero yo moverme de ahí no. No, don Pedro, relájese. El primer punto que dejamos ya sentado como una premisa es que usted no se mueve de su casa. ¿Ya? Gracias. Ya. Sigamos con los otros puntos. No volvamos a ese punto. Ese punto ya está esclarecido. Claro. Sigamos con los otros puntos. Entonces, si usted llegara a necesitar, si se da cuenta que pucha, ya no le está dando para ir a cocinar o para mover los muebles y hacer aseo, ¿estaría usted dispuesto a que sus hijas a lo mejor hicieran turnos y estuvieran con usted y le ayudaran con el almuerzo, con el desayuno, con sus cosas en la casa? Bueno, pues sí, podría ir una vez a la semana. O 2 veces a la semana, También depende cómo sea la necesidad, pues, ¿cierto? Me ayudarían nomás porque yo nunca voy a dejar de hacer lo que pueda hacer. Exacto, y es bueno también. Ese punto, Pamela, reforzarlo. Es bueno también dejarlo que él siga haciendo sus cosas. Mientras más funcionalidad se mantenga, esto igual que una maquinita. Si la mantenemos funcionando, sigue activa. En este minuto, pese a sus años, don Pedro está perfecto. Cognitivamente está muy bien, tiene memoria mantenida, orientación temporespacial funcionando. Entonces, él efectivamente tiene una vida bien autovalente. Él va a comprar solo, se cocina solo. Pero va a llegar un minuto en donde va a necesitar más ayuda. Y estas hijas están dispuestas a ponerse al servicio de cuidar y regalonear a este papá, que también tiene que dejarse regalonear de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Las muestras de cariño, don Pedro, vienen de muchas maneras. Sus hijas lo que quieren es regalonearlo. No quieren llevárselo ni quieren tomar decisiones por usted. Yo creo que eso está bien claro acá. Sí. Y ellas, cuando lo hablamos, tienen claro que él sigue tomando decisiones porque don Pedro fue bien patriarca en esta familia. Sí. Y es una familia que funcionó así, en donde él quiere seguir tomando sus decisiones y puede seguirlo haciendo. Pero tiene que empezar a soltar, y acá sí hay algo que a mí me preocupa. El duelo. Los duelos se sufren solos, pero se sanan con otros. Es muy difícil sanar un duelo solo. Se cronifican. Para sanar un duelo necesitamos al otro. Necesitamos tener con quien hablar de la persona fallecida y contar sus cosas. Necesitamos compartir lo que sentimos. Necesitamos ir procesando la información, intercambiándola con los demás. Sí. Ese proceso ustedes tienen que hacerlo juntos, porque don Pedro lo está viviendo en soledad. Cada vez que vamos, hablamos de la mamá, nos acordamos de cosas bonitas, bueno, cosas malas también que... Les digo con todo orgullo, tú eres una buena madre y un padre trabajador. Sí, sí. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Algo más, Pamela? Nada más que para que salga este duelo las va a necesitar cerca. Y no solo ustedes. Don Pedro, usted necesita volver a socializar, volver a conectarse con personas. Por eso le digo eso lo va a ayudar muchísimo. Que vaya a mi casa. Gracias, Gracias, señorita. Nuestro productor, David Troncoso, estuvo haciendo algunas gestiones que le quiere comentar. Y después de eso vamos a conversar los dos. Encantado. Hola, don Pedro. Hola. Buenas tardes, señor. Yo, más que nada, Carmen Gloria, vengo a darle una noticia a don Pedro. Lo que acaba de decir Pamela es muy importante, la sociabilización en la tercera edad. Y nosotros nos comunicamos con la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, donde tienen varios programas de adulto mayor y lo quieren involucrar en esta red de apoyo. Tanto lo va a visitar un asistente social para saber cuáles son sus necesidades y para que la hija también esté tranquila en ese aspecto. Segundo, lo van a incluir en programas de adultos mayores para que usted pueda ir a recrear, a tener actividades recreativas. Así que vamos a estar en contacto, le vamos a entregar la información para que usted empiece a ir. Ya, señor. Muy agradecido. No, a usted. Muchas gracias, David. Gracias, señorita. Gracias. Lo que pasa es que nosotros hemos hablado con el asistente social de dónde se atiende él. Él se atiende en Los Valledor, norte, que le corresponde. Y él ha ido 2 veces a la casa.
Y él lo encontró bien. Pero igual nos preocupa lo otro, que se lo dejen, o sea, lo saquen de su casa, digamos. No va a pasar. No va a pasar. Que lo saquen de su casa. No puedo darle certeza de que el caballero no vaya a ser víctima de un delito, sobre todo con la situación actual en la que está el país. Hay que estar alerta, hay que tomar todos los resguardos, tener seguridad. Hay que hablar con don Pedro constantemente y decirle que tome todas estas precauciones. Pero que alguien se vaya a tomar su casa y a instalar en su casa, don Pedro está súper claro que eso no debe ocurrir. Y si llegara a ocurrir, existen las herramientas para sacar a las personas que sea. Creo que lo más importante acá, si uno pone en orden las cosas, es que él tenga la certeza que no lo van a ir a sacar ustedes de su casa, de su departamento, que van a respetar su decisión. Y lo segundo, lo que explicaba Pamela respecto al duelo que está viviendo, que sea un duelo conversado, compartido, rodeado de todo el cariño que él pueda tener de ustedes y también de otras personas, que te empieza a tener actividades fuera de su casa, y para eso el rol que pueden cumplir las actividades de los adultos mayores en la comuna es sumamente importante. Pero yo quiero hacerle una invitación poco habitual en este programa, don Pedro, que creo que no lo he hecho nunca. Quiero invitarlo a conversar. Venga. ¿Quiere conversar conmigo? Venga para acá. No. Venga. ¿Nos sentamos aquí? Bueno, como usted guste. ¿Le parece? Sí. ¿Sabe lo que me pasó, don Pedro? Usted me hizo acordar de mi mamá. Sí, qué rico. Sí. Porque mi mamá era igual dura, sí. Clara. Sí, exactamente. Y decía, yo quiero estar bien hasta que yo me pueda hacer mis cosas por mí misma. No quiero depender de nadie. Con el favor de Dios. Y yo crecí igual. Eso. Soy independiente, autosuficiente, bien pesadilla. ¿Sabe qué, don Pedro? Dígame. Los mejores recuerdos que me quedaron de mi mamá, o el mejor consuelo que me quedó, fue que los últimos días le pude pintar las uñitas. Ya es un miércoles. La pude acompañar al baño. Ya. Le pude llevar la comida que ella quería, el heladito que ella quería. Exactamente. Sentarme a su lado y conversar mucho rato con ella. Me hizo bien. Y a sus hijas también les va a hacer bien cuando la extrañen. Porque sabemos que lamentablemente esta vida es finita. Se termina en algún minuto. Y uno se va, ¿cierto? Y con todo ¿cierto? respeto, perdónenme. Está emocionada. Sí. Y sus hijas también lo van a estar cuando lo recuerden a usted. Sí. Y la única forma de que ese recuerdo duela menos son los tiempos que tienen que pasar con usted. Déjese querer, déjese cuidar por usted, porque va a ser un cariñito para su alma, pero también por sus hijas. Ya. Para que cuando usted no esté, se queden con ese recuerdo y ese consuelo. ¿Ya? Déjese querer, déjese cuidar por usted, porque va a ser un cariñito para su alma, pero también por sus hijas. Ya. Para que cuando usted no esté, se queden con ese recuerdo y ese consuelo. ¿Ya? Mire, yo le conversaba una cosa. Mi madre, después de ser mi madre, fue mi guagua por varios años. Y mi compañera, que es la madre, fue la madre de ella, también, ella por las mismas, también la cuidé bastante. Hasta en la boquita, la comidita. Y me va a decir que eso no lo deja más tranquilo. Y todo picadito, chiquitito, porque no masticaba. ¿Y le gustó hacerlo? ¿Le gustó hacerlo? Encantado. ¿Lo sintió que estaba colaborando en algo? ¿Se siente que hizo todo lo posible para que ella estuviera señorita. bien? Deje que esa sensación y esa emoción también la sientan sus hijas con usted. Ya. ¿Me lo promete? Sí, pues. ¿Ah? Pero más adelante sí, pues. Sí, que no sean tan invasivas, ¿cierto? Déjenlo vivir tranquilo. 10 años más, por Él lo está menos. súper bien. O sea, tiene plena capacidad para Con el decidir lo favor que de quiere Dios, hacer. mijita linda. Está súper claro de lo que no tiene que permitir. No se le meta a ninguna señora en la casa. No. Y aquí nadie vaya a entrar a su casa No. sin su permiso. Cuídenlo. Como le digo Estén al que- lado de él. Eso es lo único que pueden hacer hoy día. Como les digo, que tuve 60 años con piernas suaves. Suertudo. Harto rato, ¿no? A mí no me aguanta nadie tanto rato. ¿Quieres pegar el martillazo, don Pedro?
Vamos a pegar el martillazo. El martillazo. Ya vamos. Ya. Poca gente pegada al martillazo. Cerramos esta sesión. Así, se cerró la sesión. Ya. Es pesado. Ajá. Sí, no me va a quedar de vidrio. Estoy aquí a músculo aquí. Ya, ciérrame la sesión. ¿Cómo es? 1, 2, 3, se cierra la sesión. Se cierra la sesión. Listo. Y se acabó el programa. Pobre taza casi la Un gozo para usted. señorita. Yo la veo todas las tardes, no me la pierdo. Uy, la voy a acompañar todas las tardes. Sí. Deje que lo quieran, que lo regalonen. Todas las tardes la veo, Ya, señorita. vamos abajo, Muchas se ya gracias. cae. María Irma está viviendo una pesadilla. Su ex está reclamando una propiedad que ella ya había traspasado a su hija. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Eduardo y doña Anita, bienvenidas. Gracias, Y igual. doña María Irma y doña Pilar, bienvenidas también. Buenas tardes, señorita Gloria. ¿Cuál es su caso, caballero? Buenas tardes, señorita Buenas Carmen tardes. Gloria. Bueno, he venido a hacer esta demanda contra mi señora porque quiero divorciarme y al mismo tiempo dilucidar un asunto que tenemos pendiente por un departamento que tenemos en herencia los dos. Ya, vamos por partes. ¿Cuántos años casados? Hasta que estuvimos juntos más o menos unos 35 años. Harto tiempo. Harto tiempo. ¿Y separados? Como 40 y tantos años. Muchísimo tiempo. Señorita Carmen Gloria, ¿me permite? Buenas tardes. Él me engañó 14 años con la señora que tiene, estando mi hijo enfermo. Nunca lo llamó, nunca lo fue a ver. O sea, tuvo una relación 14 años Sí. antes de separarse. Junto conmigo. Estábamos trabajando juntos cuando la conoció y desaparecía, estaba con ella. Y mi hijo estaba enfermo. Si no lo llaman ahora que falleció, no viene, no hubiera sabido. Porque no dejó teléfono. Yo sabía que estaba en el Quisco porque él me dio a elegir cuando lo separamos. ¿Dónde quieres vivir? ¿En el Quisco o en el departamento de acá de la Villa Portales? En la Villa Portales porque yo no sacaba nada con estar en la punta del cerro con mi hijo enfermo. O sea, Solo. al minuto de la separación habían dos propiedades. Un Sí. departamento acá en Santiago y una casa en el Quisco. Sí. Y usted tuvo que elegir quién se Yo quedaba elegí- con qué. Yo elegí aquí porque mi hijo necesitaba del médico casi todos los días. Y el caballero se quedó con la casa en el Quisco. Sí, se quedó con la casa del Quisco. ¿Y eso lo hicieron legalmente a través de una disolución de la sociedad conyugal? Sí, Ya, o sea, con separación se de casaron en escritura. sociedad conyugal, pero el minuto que se separaron, de hecho, hicieron liquidación de la sociedad conyugal y usted se quedó con el departamento y el caballero con la casa. Sí, Y usted me agrega este dato que para usted es importante. Caballero, don Eduardo, tiene usted la palabra. Ya dice que la separación se produjo después de que usted le fuera infiel durante 14 años. No, en falso eso no fue tanto. y la escritura está a mi nombre, señorita, porque ahí mismo ¿Cómo me dio no a fue elegir. tanto? Me dio a elegir. Bueno, lo que pasa es que yo nunca me llevé bien con ella, desde que me casé. Pero estuvieron 35 años juntos. Siempre, porque, bueno, no le echo la culpa tanto a ella, sino que debido a que mi hijo nació con un grave problema renal. Y bueno, el carácter no era muy bueno porque teníamos que permanecer en los hospitales, qué sé yo, más ella que yo. Pero nunca fuiste a verlo. Entonces, por eso, déjeme terminar, por favor. Entonces, por eso, seguramente me contestaba mal o qué sé yo. Siempre la fui a ver. Pero era hijo de los dos, pues, caballero. ¿Cómo? ¿O me equivoco? ¿Cómo? Era un hijo en común. Sí, Sí. Usted era el padre y era la madre. yo lo iba a Exactamente. ver el día que había visita. No, pero- nunca fue, señorita, nunca. Pero Nunca ¿cómo fue. no- cómo no lo no? conocían en el hospital, solamente me conocían a mí, que iba yo todos Bueno. los días a verlo. Pero eso sería la versión tuya.
Pero la versión mía, yo iba siempre. No fuiste nunca. Iba ¿Cómo mi yo no te hermana. veía? ¿Cómo yo no te iba a ver allá? Iba mi hermana, mi mamá. No, es verdad. Frecuentemente. Pero aquí le están no es preguntando verdad. si fue usted, no Entonces- su hermana ni su mamá. Siempre. No, él no fue nunca porque le gustaban las carreras. Y los días de semana pedía permiso para ir a ver a su hijo que estaba hospitalizado y se iba a las carreras y no iba a ver al hijo. Oye, falso. Que diga que falso, señorita, me va a porque, decir mire, que no le gustan las carreras. Yo trabajaba en una institución, la Caja de Empleados Particulares, el antiguo sistema previsional. Era funcionario. Usted comprenderá que al ser funcionario de una institución de esa categoría, no iba a estar pidiendo permiso a cada rato para ir a las carreras. Además, Pero horario, por un hijo horario- no podía hacer eso. en algunas oportunidades sí. Lo que a mí me llamó la atención fue su comentario, don Eduardo, cuando usted dice, tuvimos un hijo que tenía problemas renales, entonces ella se dedicaba mucho al hijo y eso, pero me parece evidente, ¿o no? Y debiera haber sido de parte de los dos. No, yo no tengo, en ese tipo, el cuidado de ella lo encuentro perfecto. Se dedicó preferentemente Por eso que me quiere quitar el departamento, cuidado parte del al hijo. departamento ahora. ¿Cómo Sí. le quiere Bueno, quitar el pero departamento? como- Porque Sí. no tenían resuelto el tema, Apenas- departamento-casa. Así era, señorita. ¿Y qué pasó Y ahora? apenas falleció mi hijo, llegó a la casa al otro día a que quería Uy, parte qué del departamento de su mentiroso. hijo. ¿Y por qué, La don herencia. Eduardo? No, nunca fue. La herencia que me dejó mi hijo, dijo. Eso fue falso. ¿Pero es cómo el falso. departamento no era suyo? Míos, con escritura, con todo separado, porque él ¿Y me por dio qué a hablan de elegir. herencia del hijo entonces? Porque yo le cedí el departamento en vida a mi Ah. hijo, porque un error que él cometió. ¿Cómo es? Me Entonces, retiró los bienes los beneficios que me había dado el gobierno para arreglar el piso del departamento, porque ahí no había nadie que pintara, que hiciera nada. Y usted le transfirió el departamento A mi a hijo. su hijo. O sea, En su vida. hijo fallece siendo dueño de su departamento. ¿Y cuándo falleció su hijo? El 2020. Y ahora ese departamento forma parte de la herencia de su hijo. ¿Y su hijo no era casado, no tuvo hijos? Mi ¿a su hijo no era casado. Ya, fallece soltero, sin Fallece hijos. soltero Y sin por lo tanto hijo. los herederos son los padres. Ya. ¿Y hoy día usted Señorita, está pidiendo el departamento? me Si permite, yo nunca me he parado a pedirle nada a la costa, nunca. mi hijo, hasta los 20 años estuvo hospitalizado. A los 20 años se hospitalizó. Se terminó, digamos, se estabilizó. Entonces empezó a estudiar estructuras metálicas, qué sé yo, y se recibió de su título, se casó Ya. y vivió 10 años con una señora, qué sé yo, que vivieron muy bien. Pero después se separaron porque no podían tener hijos debido a que mi hijo tuvo muchas operaciones. Se divorció seguramente. Se divorció sí. porque en ese tiempo no existía el divorcio que existe ahora. Claro, la Había nulidad. que- Era la nulidad en esa época. Había que, claro, hacer otros trámites, era medio engorroso el asunto. Pero yo mi hijo frecuentemente lo veía sin ¿Dónde? que ella me viera, ¿Dónde? porque me iba a buscar donde estuviera. No, Donde mi hijo estuviera se fue. porque tú le prohibías que Una- me viera. Pero ¿cómo Le- se te ocurre que a un hombre grande le voy a prohibir eso? Bueno, si pero- quisiera a su padre, si lo conociera. Oye, te tenía un miedo tremendo él. claro, porque igual que tú, se como le juntaba tenés miedo a conmigo. quien... Era mi hijo, pues podía ver en cualquier momento. Pero entonces Incluso, visítalo y mire, nos veíamos para el día del Pregúntale padre. cómo está. Cuando está en los hospitales, ¿qué necesita? Él ya eso había pasado. hace- ¿Sabes tú cuándo hace lo mucho tiempo trasplantaron eso de que- riñón? Eso ¿Sabes? había. ¿Qué mucho- fecha lo trasplantaron de riñón? ¿Puede Sí decir? sabe, señora, Sí, discúlpeme. Le estoy preguntando a él, ¿sí? Por Sí favor. sabe Por porque supuesto. Por favor, que lo diga. Por supuesto, y lo rechazó. Y sé todo Fecha, eso, lo que sabemos. pasó. ¿Fecha? ¿Cuándo fue? ¿Necesitó No me sangre? acuerdo de la fecha. No, si nunca fuiste, pues, nunca estuviste ahí, nunca dijiste qué necesitas. ¿Necesitas eso, darle fue, sangre? eso fue sorpresivamente. Sorpresivamente, Además, ¿para quién? Él me tenía mi teléfono de la casa, que yo tengo un teléfono de casa desde hace muchos años, que es el único teléfono que me ubican a mí. Incluso se puede comprobar. Pero yo le hice una pregunta, don Eduardo, no me la contestó. ¿Cuál era? A ver, tengo acá el certificado de función de su hijo, 11 de marzo del 2020. ¿Ya? Lo lamento por ambos, perder un hijo creo que es el dolor más grande que puede sufrir un padre. Y más allá de las críticas que tengan en la relación o las culpabilidades que se traspasen, que lamentablemente también es habitual cuando se pierde un hijo, siguiendo con los antecedentes,
Ustedes efectivamente el 20 de octubre de 1998 liquidaron la sociedad conyugal. Yo mismo... Liquidaron la sociedad conyugal y se adjudicaron los bienes que tenía la sociedad. Se adjudicó a doña María Irma el departamento y a don Eduardo la casa en el Quisco. Eso es efectivo. Acá está. Era un terreno ariazo. Acá está. Como haya, el terreno, lo que haya sido, pero la propiedad, dije yo. Estaba construido con una cabaña Ahora grande. mismo se adjudicó. Eso es lo importante. Después, en noviembre del año 2011, usted firma un contrato de compraventa con su hijo. Vendiéndole el departamento que ya estaba adjudicado a usted, que estaba inscrito a nombre suyo, se lo vende a su hijo. Se lo traspaso a él, sí. Porque Él compra la nuda propiedad. Eso quiere decir que usted mantiene a favor suyo un usufructo. El derecho de usar y de gozar de la propiedad es suyo. Y es a perpetuidad. O sea, hasta el último día de su vida usted tiene derecho a vivir o a arrendar esa propiedad y percibir los frutos de la propiedad. Sin tener que darle a él nada. Sin tener que darle a él nada en esas instancias. ¿Qué pasa? Que al fallecer su hijo en marzo del 2020, en el patrimonio de su hijo está esta nuda propiedad. Y esta nuda propiedad es la que usted, según me señaló, dice que hoy está en disputa porque don Eduardo, como heredero de su hijo, quiere ese 50% de la nuda propiedad. Quiere parte de ¿Es así, don Eduardo? ¿Usted le parece correcto, después de, si uno sigue la historia de este suceso, pedir parte de esta herencia? Mire, no debería, pero así es. Lo que pasa, señorita, yo hice, cuando yo le cedí el departamento, se lo hice de buena voluntad yo, para poder alguna vez vivir tranquilo y yo hacer una vida ya normal. Estoy de acuerdo solo en parte con usted, porque si esto se hubiera judicializado y hubieran hecho la liquidación de la sociedad conyugal en un tribunal de la República, también el tribunal hubiera partido por la mitad de los bienes y hubiera dicho el 50% para la señora y el 50% para usted. Hubieran llegado a donde mismo. Entonces su buena voluntad se la agradezco, pero no hubiera tenido muchas consecuencias si no hubiera existido esa buena voluntad, porque en el tribunal hubiera pasado lo mismo. No lo entiendo mucho. Yo se lo explico. Ustedes contrajeron matrimonio con sociedad conyugal. Ya. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Cuando uno contrae matrimonio en sociedad conyugal, yo siempre dibujo esto para explicar que todos los bienes que uno quiera va adquiriendo durante el matrimonio, los adquiere el marido, los adquiere la mujer, como están casados en sociedad conyugal, todo lo que adquieran va quedando aquí adentro. La casita, el autito, que más o menos el auto, el terreno, con los arbolitos, supongamos que no había casita, había un río, todo va quedando ahí adentro, todo. ¿Qué significa liquidar la sociedad conyugal? La sociedad conyugal puede terminar por el divorcio, por la muerte de alguno o fallecimiento de alguno de los cónyuges, y puede terminar también de común acuerdo por cambio de régimen. Y fue lo que ustedes hicieron. Ustedes pasaron, en este caso, de sociedad conyugal a separación de bienes. Para pasar de sociedad conyugal a separación de bienes, la ley dice, antes de hacer esto, debemos liquidar esta sociedad conyugal y adjudicar. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Voluntariamente, por escritura pública e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. ¿Qué dijeron? ¿O qué se hace para liquidar? Se tasa cada uno de estos bienes. Y ustedes dijeron, por ejemplo, que la casa costaba 10. Estoy inventando los números. Y que el terreno costaba 10. Y que auto no había, que no había nada más. Dijeron, tenemos una casa que cuesta 10 y un terreno que cuesta 10. Entonces, lo que corresponde aquí entonces es dividir por la mitad y decir, se adjudica, esto no es una casa, es un departamento, el departamento, se produce la adjudicación. Se adjudica el departamento a la señora y se le adjudica el terreno, otra adjudicación, al caballero.
Entonces, la escritura de liquidación de la sociedad conyugal dice que ustedes se casaron en tal fecha bajo el régimen de sociedad conyugal, que durante la vigencia del régimen adquirieron estos bienes que tienen tal y tal valor y que para terminar la sociedad conyugal liquidan estos bienes correspondiendo el 50% de ellos a la mujer y el 50% al hombre, y que se paga ese monto de la señora con la adjudicación del departamento y el monto del caballero se paga con la adjudicación del terreno en el Quisco. ¿Así fue la historia? Así lo dicen los papeles. ¿Estamos de acuerdo, caballero? Sí. ¿Estamos de acuerdo, señora? Sí, sí. ¿Qué pasó después? Porque aquí la señora quedó dueña del departamento. Lo inscribió en el conservador de bienes raíces. Era absolutamente de ella, 100% de ella. Y usted quedó dueño del terreno en el Quisco, 100% suyo. La señora no tenía ningún derecho sobre el terreno en el Quisco y usted no tenía ningún derecho sobre el departamento. Así es. De lo que deduzco de ustedes y lo que me dicen los papeles, que había un solo hijo en común. Este hijo que nace con un problema renal. Sí, señorita. Y la señora, una vez que el departamento estaba a nombre de ella, transfiere el departamento al hijo. Porque el bien era 100% de ella y ella podía hacer lo que quisiera con ese departamento. Y decidió transferirlo, vendérselo al hijo. ¿Pero qué le vendió? Vamos a seguir con las clases de derecho. Cuando uno tiene el derecho de dominio sobre algo, tiene el derecho de disposición, que se llama la nuda propiedad, y tiene el derecho de uso y goce, que esto es lo que llamamos el usufructo. La señora le vendió a su hijo este derecho. Y estos dos los mantuvo ella. Porque constituyó un contrato de usufructo. ¿Me siguen, cierto? Sí. Cuando el hijo fallece, y fallece sin tener hijos ni cónyuge, los órdenes de sucesión empiezan a correr. Primer orden de sucesión es el de los hijos y la cónyuge o el cónyuge. En este caso, no había ni hijos ni cónyuge. No hay. Pasamos entonces al segundo orden de sucesión y aquí aparecen los padres, porque hermanos el caballero no tenía. Los padres. Cuando se fallece sin dejar hijos y sin dejar cónyuge, los herederos son los padres, a partes iguales. Entonces, ¿qué es lo que el hijo podía heredar? De lo que era dueño, la nuda propiedad. ¿A quién? Al papá y a la mamá. Esto es lo que ustedes están discutiendo hoy día. Pero si uno revisa, y esto es lo que yo le llamaba a usted, a don Eduardo, a pensar, a sopesar, a analizar. Si uno analiza, si esto hubiera sido un bien de su hijo, solo y exclusivamente de su hijo, y no tuviera una historia detrás, es lo justo, es lo que la ley recita. Pero aquí estamos para analizar más antecedentes y no solamente pura y simplemente la ley. Hay una historia atrás, pues, don Eduardo. Este departamento era de la señora. Si ella no le hubiera transferido este departamento al hijo, usted no jamás hubiera tenido este derecho a heredarlo. Entonces ella, protegiendo a su hijo, le cede la nuda propiedad y resulta que ahora termina perjudicada. ¿Le parece justo? Así es, señorita. No me parece justo, pero... Además, la señora sabía que era casado. Resulta de Trabajaba que en el mismo edificio. en aquella oportunidad... A usted le duele mucho esa historia, ¿eh? La ha tratado de sacar 3 veces y si bien no tiene mucho que ver con el asunto legal propiamente tal, yo sí quiero escuchar a doña Anita qué opina sobre lo que acaba de decir doña María Irma. Dice que usted sabía que era casado, que se vinculó con él y que estuvo 14 años de relación con don Eduardo antes que ellos se separaran. Mire, yo ¿Es así, señora Irma? reconozco que fui infiel Señora Anita, perdón. y tuve infidelidad, lógicamente. Me pregunta a mí la señora. Ah, dale, pregunta. Sí, pues, a usted le pregunté. Muy bien. Sí, nosotros tuvimos, o sea, ellos estaban muy mal en su matrimonio.
¿Cómo sabe? Lo que le Pero contaba si él. yo vivía ahí mismo. Pero lo que le contaba él No, cuenta y mucho su hijo, mentira. disculpe, su hijo también un No día me saque dijo... a mi hijo, por Sí, favor, no, disculpe, por pero favor, un día no. también porque él estaba en la residencia y conversamos y me dijo, señora Anita, no me diga nada porque ellos se llevan, como decir, ¿Cómo como mi el hijo iba a perro hablar y el mal de mí gato. y se iba a Así aliar a me usted? dijo su hijo. No. Bueno, No es nosotros falso. seguimos esa relación, pero lejos, no ahí que ella, delante de ella, no, nunca. ¿Cómo lejos si se encerraban en el mismo departamento donde trabajaba Señora, ella? que miente Donde usted. trabajaba ella. Entonces Tanto que la patrona después que cuando salía le decía, vaya, salga usted también. Señora, ¿tiene plata que me preste para la micro? Me decía a mí. ¿Quién, Porque yo? la señora Rosa salió y dice que yo tengo que salir y no me preguntó si tenía plata o no. Yo Señora, pensaba, decía, está pobre mintiendo, por Dios, la señora señora debe que mandar mentirosa. toda la plata para el sur porque tiene 6 hijos así. 6 hijos me contó que había dejado por Señora, no sea allá. mentirosa. 6 hijos me dijo que Eso su no marido se había meta con mi desaparecido. hijo, porque yo fui una madre muy Había buena madre. desaparecido Crié a su mis hijo. 5 hijos. Bueno, esa y historia después crié contaba los usted, 2 pues. hijos que tengo con él y son una maravilla. Esa historia contaba usted para ganarse la piedad de los demás. ¿Cómo voy a contar historia? Toda mi vida trabajé, señora. Pero usted Jamás decía que le mandaba pedí toda la plata algo a a su usted. hijo, que mandaba a su hijo. Oiga, Tocaba la acuérdese plata lo para mala la que era micro. con este caballero cuando yo ya tomé una decisión de seguir andando con él. Un hombre amargado, un hombre que andaba todo tiritón, no podía ni manejar porque usted agarraba piedrazo. Y el ahora auto también de él. está tiritón porque dice que Porque no puede dormir porque usted lo va a matar cuando esté durmiendo. Él mismo me lo contó. Oiga, él me lo está contó. convaleciente, viene saliendo tú 20 días en cama. Tío, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Ya? Cuando Aquiles, lo vamos a referir a Aquiles, porque también la tía le decía Eduardo, Aquiles, porque él se llama Eduardo. Cuando Aquiles le hicieron trasplante de riñón, ¿cuántos años duró con el riñón? ¿Cuánto Después de qué? ser ¿Cuántos trasplantado. años duró con el riñón de trasplante? Nada. ¿Cuánto? Lo rechazó. ¿Pero cuánto? Muy poco. Pero, usted. diga. Que estaría, ¿qué? ¿Un año? Ni eso todavía. 3 meses, señorita. Así me lo dijo él. 3 meses. ¿Y cuál es la ¿Cuánto relevancia de ese dato? Por eso le digo, Porque no estaba estaría nunca un preocupado año. de su hijo, como dice que tenía tanta cercanía. No estuvo nunca preocupado, señorita. No fue dador de nunca. sangre tampoco. Bueno, pero eso no venimos a discutir acá. Pero ¿cómo no hacer discusión si por ahí empezó todo? Así empiezan las cosas. No, si esto venía de muy Así atrás. empieza, de muy porque atrás. siempre fuiste bueno andar Mira. en radio de mujeres. Don y las Eduardo, yo carreras. creo Oye. entender la intención de los argumentos que está tratando Y de las exponer carreras. doña María Irma. La primera es que usted habló como que de buena persona que era, le había dejado el departamento. No es de tan buena persona, porque primero hay un argumento legal de que a ella le correspondía la mitad, y lo segundo, que es lo que ella trata de explicar, es que había como un cargo de conciencia suyo por la infidelidad de la que había sido parte durante tantos años con doña Irma. Entonces dice, como que trató de compensar resolviendo esto de buena forma. Exactamente. Y el segundo argumento, tiene que ver con esta reclamación suya de la herencia del hijo, que ella dice, ¿con qué cara? O lo que está tratando de decir, viene a pedir la herencia del hijo. Sí, punto 1, ese departamento era mío, 100%. Y punto 2, de ese hijo, usted no fue un padre presente, ni fue un padre preocupado, que según expone su sobrina, ni siquiera sabía del trasplante que se le había hecho, que es un hecho sumamente importante en la vida de una persona que tiene una insuficiencia importante. Entonces, esos son los dos argumentos que tiene doña María Irma al reclamarle. O sea, reclama, el departamento me lo diste en razón de lo mal que te portaste conmigo. El departamento era mío y ahora me lo quieres quitar. Me lo quieres quitar heredando a un hijo del que no te preocupaste, del que no fuiste responsable. Exactamente, Eso es lo que ella señorita. trata de decirle. Eso es lo que le digo. Y Mire, le voy a decir cuando bien yo siempre. le cedí el departamento voluntariamente, que yo hice todos los trámites. Ya le expliqué que si no lo hubiera hecho voluntariamente, si a está- través de la ley, lo hubiera hecho igual. Ya, entonces, en ese tiempo yo tenía otro tipo de situación. Y tenía otro tipo de mujeres afuera también.
Porque Oiga, siempre anduvo. Si no estaría... oye, Siempre, no fue usted. No todo le el digo tiempo que voy a fue tener usted. tantas mujeres Usted de es lo hombre. último que ya Cuando tenía. uno- Caso, habla de a lo que viene nomás. Y a Yo mí me gano- llamó tóxica, que no podía vivir conmigo porque era tóxica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si nunca se preocupó de su hijo y Bueno, anduvo... entonces, ¿cómo voy a tener estuvo tantas siempre mujeres? afuera. ¿De dónde voy a sacar si gano un sueldo mísero y voy a tener tantas? Tendría que ser un galán de cine, ¿qué? Era un hombre común y corriente. ¿De dónde voy a sacar Pero tantas sin mujeres? vergüenza, pues si de eso hay mucho. Yo conozco a varios que no son galanes de cine y tampoco son bien portados, caballero. Así, señorita, así es la verdad. Y algunos son galanes de cine y son muy bien portados. Bueno, yo no... Hay de todo, caballero. Yo no tengo nada con la señora, no tengo nada que decir con ella. Le pido disculpas si yo fui malo o fui fiel o lo que sea. Pero yo veo que el punto que yo le estoy reclamando es para tranquilidad mía y la tranquilidad de ella, el que me dé el divorcio y al mismo tiempo me dé una compensación de mi departamento, de la mitad de mi departamento. Pero ¿cómo puede ser tan sinvergüenza? Pero ¿por qué voy a ser sinvergüenza? Si no te corresponde, yo nunca me he ido a parar Si la ley, la ley, ¿qué es lo que dice la ley? Señor, no le corresponde el 50%. Bueno, Si es que eso es lo que está pidiendo. No sé, a lo mejor no. Le expliqué ahí. El dominio está compuesto de 3 derechos y su hijo era dueño solo de la nuda propiedad. Y a usted le corresponde el 50% de la nuda propiedad. El usufructo lo tiene de por vida la señora. O sea, aunque usted reclame su derecho de herencia, no va a poder ni vender la casa, ni transferir la casa, porque la casa, la señora tiene el derecho de usar y de gozar esa casa hasta el último día de su vida. Así es, y señorita. si bien en estricto rigor la ley permitiría vender la nuda propiedad, nadie va a comprar una casa que está sujeta a un gravamen que es soportar que otra persona use y goce de esa propiedad. Eso en la práctica no ocurre. ¿Pero le parece justo de verdad? Es decir, en cierta parte, sí. ¿En qué parte? Explíquemela, porque yo no veo la parte justa. Yo tengo que hacerme 2 operaciones. No. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la justicia. Por eso la justicia dice de que la mitad, lo que me explicó usted, pertenece para ella. A él tiene un usufructo, entonces tiene que seguir con el usufructo hasta que... Y cuando Hasta muera que ella ella, fallezca. ¿qué pasa? Pasa a los herederos de ella. ¿Y cuáles son? Si usted está vivo y no se han divorciado, usted es heredero. Si usted están divorciados, herederos de ellas pueden ser, no tiene más hijos, La persona sus que me padres cuide. deben estar fallecidos, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus sobrinos. Exactamente. Y en La última mala persona instancia, que me en cuide. última instancia, en nuestro último heredero de todos nosotros, cuando ya no hay ningún otro, es el fisco. Señorita, ¿me permite? La No veo señora dice para el amante de ella, siendo que ella, Yo dedicada a la salud de su hijo, descuidó su Es salud. que ella- Su salud. ¿Y qué importaría si la señora tuviera una pareja? ¿Cuál sería el reparo? Usted me confesó, y por eso se lo digo, tuvo calidad de amante durante 14 años. Si la señora tuviera otra persona, ¿cuál es el problema? Para mí estaría feliz, porque ya... ¿Y para usted? ¿Para mí? A mí me da lo mismo ¿Y por porque qué lo acaba de decir, él viene a señora? ¿Y por qué divorciarse entonces más la que increpa nada. a decirle que tiene un amante? Yo no le dije que él Acaba tiene un de amante, le decir. digo Lo dijo que recién. quede para el amante el sufruto, po. Mire, Así lo como repite. ella ha No peleado dice tanto nada. con él, lo ha llamado por teléfono, lo ¿Y no sería visita. justo? Claro que sería Pero usted justo. se da cuenta que usted no tiene ningún lazo legal con el caballero, con don Eduardo. Si el caballero, don Eduardo, falleciera hoy, la heredera de don Eduardo es doña María Irma. Por lo tanto, doña María Irma sería dueña de la casa en el Quisco. Y lo más probable es que la saque a Eso, usted. mucho. Que Mucho bastante tiempo que me nosotros lo costó sabemos. cuando A la usted construyeron. le costó, a mi señora, hermano, jamás en mis su- hermanos. No Usted mienta, cállese señora. porque Él usted se la todavía- compró ese Es lo que terreno dice con la él, lo que misma dice plata él. que Ese trabajaba Ese en terreno, la cuando dice empresa. que me lo hizo un hermano, me dieron permiso en la municipalidad para hacer una bodeguita para guardar los materiales, porque no podía construir en forma así. Pero volvamos al punto, don Eduardo. Usted está consciente que si usted Pero no se sí, Sí, divorcia... estoy ya. consciente, pero... No, como si no le he preguntado todavía. Tío, Don Eduardo, ¿usted está consciente que si usted no se divorcia de doña Irma, doña María Irma es su heredera? Y ella, si usted fallece antes que ella va a terminar siendo dueña de la casa en el Quisco. Y mis hijos, los que... ¿Tiene más hijos? Junto a sus hijos. A ella le corresponde a lo menos el 25%. El doble de la porción de cada hijo y a lo menos el 25%. El cónyuge tiene calidad de heredero.
Señorita Carmen Mientras Gloria. ustedes estén casados, aunque no vivan juntos, ella es su heredera. Entonces yo no puedo divorciarme entonces. Señorita Carmen Gloria, mire, desde que hicieron separaciones de bienes, yo le dije, entonces tienes que divorciarte. Incluso el mismo hijo, que ella dice, no me nombre a mi hijo, le dijo a él que se separara de ella. Hubiera sido lo sano para las dos partes. Entonces, es lo que yo cualquier no sé persona por qué no y lo un hizo. abogado tiene la obligación de recomendar, de transformar una situación de hecho en una situación de derecho. Porque que ustedes mantengan aún el lazo del matrimonio implica derechos y obligaciones recíprocos. Así como el derecho de herencia, la señora tiene el derecho de heredar al caballero, el caballero tiene el derecho de heredar a la señora también tiene el derecho, por ejemplo, de pedirle pensión de alimentos si la necesitara al caballero, porque entre los cónyuges existe la obligación de socorro. Bueno, ella me demandó a mí, me demandó por divorcio culposo, que ahí le entregué todos los papeles. Sí, aquí está. Y lamentablemente tuvo una falla en la presentación de la demanda y por eso fue rechazada, pero ella podría intentar nuevamente una demanda de divorcio unilateral, sin calificarlo de culposo, y se lo van a conceder. Y lo voy a hacer, señorita, porque el departamento tiene que volver... ¿No será más sano en esas condiciones, don Eduardo, volver a la esencia, volver a aquel año 1988, cuando ustedes firmaron esta liquidación, y respetar ese acuerdo, que la señora se quede con el departamento, que usted se quede con la casa del El Quisco, que honren la memoria de su hijo y dejen todo como está? Es lo que yo le Se digo a él, divorcien y la señora se quede con el departamento y usted con la casa y quedamos todos tranquilos y felices. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Yo te lo he dicho varias veces, que déjale el departamento así. Deudas pendientes, evidentemente, porque esta es una historia que lleva a lo menos 25 años de separación de hecho. Sin embargo, aún pareciera que está el despecho, la rabia, la decepción. Hay ciertas dinámicas que una vez que se generan pueden ser tan potentes que aunque pasen años sin verse, sin hablar, cuando vuelven a juntarse reaparecen. Por eso que acá vemos cómo la señora María y la señora Anita nuevamente empiezan en esta suerte de disputa con este despecho que tú me hablas. Tiene que ver con la historia que ellos tuvieron. Ellos pasaron muchos años siendo una suerte de pareja doble. Esto no fue una separación simplemente por una infidelidad. Don Eduardo estaba con la señora María, conoce a la señora Anita, tiene una relación de larga data. Cuando la señora María descubre esto, lo acepta por un tiempo. Siguen viviendo juntos. Dejan el trabajo en donde estaban y don Eduardo se va a vivir con la señora Anita por alrededor de 3 años. Tienen un hijo. Pero después don Eduardo consigue nuevamente un trabajo en donde le exigían estar casado, ¿no es así? Sí. Y vuelve con la señora María. Durante ese proceso viven alrededor de 3 años más juntos y él seguía teniendo una relación con la señora Anita. Entonces, esta dinámica duró muchísimo tiempo y termina recién cuando ellos hacen esta separación de bienes. Cuando el año 98, tengo entendido, cuando él se va a la playa y deciden romper con esta forma de vida que estaban llevando por muchísimos años. Por eso, ahora, cuando esta separación, que era el símbolo de este divorcio para ellos, el símbolo de que esto se acabó, vuelve a sentir que hay una unión de bienes entre ellos, reaparece la dinámica tal cual debe haber sido por lo menos 10 años, en donde don Eduardo tuvo estas 2 mujeres y las 2 sabían la existencia de la otra. ¿Ve que no todos los galanes, no se necesita ser galán de cine para, como decía usted, para tener estas dobles vidas? Cuenta un cuento a un lado y cuenta sí, a la también otra. Ustedes tienen que estar conscientes de eso, porque yo las vi entrar en una dinámica en un minuto en que usted decía, es que él me contaba que la vida al lado tuyo era terrible, y usted dice, sí, pero ahora dice que la vida al lado tuyo es terrible. Sí, el caballero usa la información como le convenga. O sea, exactamente, y se deja querer. El galán de cine está ahí al medio, que le brillen las estrellas. Sí. Y se mata de la risa. No, me se mata. Está riendo, yo lo estoy viendo. Sí, me estoy riendo porque lo encuentro como... Podría ser muy jocoso, pero el problema es, don Eduardo, que estas mujeres lo pasan mal con eso. Si aquí todos estuvieran muertos de la risa, el problema de ustedes son adultos. Pero hay 2 mujeres pasándolo mal.
Y la madre de su hijo, quien fue su mujer durante 30 y tantos años, además está viendo en una situación de desequilibrio y de inestabilidad el hogar que ha conocido durante toda la vida, por un antojo suyo, por sacar partido de una situación que usted sabe que no corresponde. Por mucho que la ley se lo proteja o le dé derecho, no corresponde, pues, don Eduardo. Si originalmente el departamento iba a ser de ella y la casa iba a ser suya. Es mía, pues. Como no correspondería que fallecido usted, no le deseo el mal, pero uno no tiene la vida asegurada, que le pasara hoy día algo a usted, tampoco sería éticamente correcto, aunque legalmente sí, que doña María Irma apareciera y sacara a doña Aganita de la casa y se quedara dueña de la casa donde usted vive. También sería criticable ética y moralmente, a pesar de que tiene todo el respaldo de la ley. ¿Se da cuenta? No hagamos lo que no queremos que nos hagan. Bueno, y al separarme yo, la separación legal... Hagamos esto simple. ¿Qué es lo que sería? Hagamos un divorcio de común acuerdo, lo redactamos nosotros, lo firman ustedes, donde establecemos que el 50% de la nuda propiedad, que no es de la propiedad completa, que le corresponde a usted, se lo cede a la señora como compensación económica y así la señora queda dueña del departamento y usted queda dueño de su casa. Y ninguno de los dos va a poder, después de que el tribunal autorice el divorcio, heredar al otro, tener derechos sobre los bienes del otro. Eso queda estipulado en alguna... En la ley. El acuerdo de divorcio va a establecer que ustedes llevan separados, de hecho, más de 3 años o más de 1 año, 25 años en concreto, que hicieron una disolución y adjudicación de los bienes de la sociedad conyugal en el año 88, que no existen, por tanto, bienes que repartir y que respecto a la compensación económica, usted le cede el 50% de los derechos de herencia de su hijo, o todos los derechos de herencia que le correspondan de su hijo, a doña María Irma. Y listo. Y que quede mi escritura como... Y queda la escritura 100% a nombre suyo y queda la casa, el quisco 100% a nombre suyo. Exactamente. Y eso queda estipulado, ya con eso se termina todo. En escritura pública redactada por nuestro equipo, por nuestro abogado tramitador. En resolución del Tribunal de Familia, donde vamos a presentar esta escritura para su tramitación. E inscrita en el conservador de bienes raíces como corresponde. ¿Ya? ¿Bien? ¿Algo que agregar, Perfecto. mi querida Pamela? Solo la señora María. Para ella esto era muy importante. La señora María está sola, está todavía en duelo por su hijo. No tiene muchas redes, tiene una sobrina que la quiere mucho, pero hay un tema práctico en ella. Ella necesita vender este departamento porque vive en un 5º piso, sin ascensor, no puede subir y es muy riesgoso para su salud estar en esa situación. Creo que esto le va a entregar la tranquilidad que ella necesita para poder rearmarse, vivir su duelo y estar en un lugar adecuado para la edad que ella tiene, la condición física que ella tiene y poder estar más tranquila. Así que muchas gracias. Ya, entonces, para que dejemos las cosas bien claras, vamos a redactar una escritura pública de acuerdo de divorcio, donde se va a establecer, 1, que llevan separados de hecho hace 25 años sin que hayan reanudado la vida en común durante ese tiempo. 2, que disolvieron la sociedad conyugal el año 88 pasando a separación de bienes. 3, que corresponde a doña María del Pilar ejercer su derecho a compensación económica. María Irma, ejercer su derecho a compensación económica. Y que don Eduardo entrega los derechos de herencia que le corresponden en la herencia del hijo a doña María Irma, hace una cesión de derechos, a título de compensación económica. Quedando así el departamento completo a nombre de doña María Irma y la casa del quisco a nombre de don Eduardo. Recomendación, doña Anita, en razón de los años que usted lleva viviendo con este caballero, que este también es su hogar, para que no pase por el problema que está pasando doña María Irma. O le hace un usufructo a favor suyo, o se casa con el caballero. Casarme yo no quiero. Entonces, ¿puede don Eduardo? Opción 1, si eliminamos el matrimonio. Opción 1, realizar un testamento, don Eduardo, donde usted le entregue la cuarta de libre disposición a la señora Anita. O constituir un usufructo, que es lo más seguro,
para doña Anita, para que si usted fallece, doña Anita pueda seguir viviendo ahí tranquilamente hasta el último día. ¿Ya? Porque si usted fallece, van a aparecer sus hijos a pedirle parte a doña Anita. Mis hijos viven conmigo, ahí en el mismo terreno. Con mayor razón. Viven ahí los dos. Con mayor razón. Lo que no hizo nunca con el hijo. Señora Carmen Gloria, lo que yo mucho tiempo le estoy diciendo, porque yo la veo muchos años a usted. Muchas gracias. Entonces yo le decía, haga un usufructo. Muy bien. Usufructo. 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 Entonces fuimos a Casablanca, saqué los papeles y no lo hizo. Entonces, el usufructo se constituye por escritura pública inscrita en el conservador de bienes raíces, donde se otorga el derecho de uso y goce a una persona determinada por la vida de esa persona. Mire, con decirle que hasta el hijo le dijo a él que se separe y que no me deje sin parte. La hermana de él que está en Estados Unidos vino hace 6 años. ¿Quiere hacer el usufructo, don Eduardo, por favor? No se sienta presionado porque esto es... No, sí, yo... ¿Le parece o no? Tengo que hacerle porque ella vivió... ¿Quiere que lo ayudemos a hacer el usufructo? Sí, por supuesto, ya, entonces, firmamos la escritura pública de divorcio y hacemos el usufructo de la propiedad del Quisco en favor de la señora Anita. Ya, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, de acuerdo. Listo. Estamos de acuerdo. Entonces, todos felices, a comer perdices y a dejar esta historia atrás y ponerle punto final. Lamento mucho lo del hijo. Ojalá que esto sirva como un bálsamo para el corazón, porque sé que es un dolor tremendo el que deben estar viviendo. Y con esto cerramos la sesión.